Buenas tardes, mis amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a esta reunión. Nos encontramos nuevamente aquí para este estudio y vamos a comenzar. Me gustaría que me acompañaran ahí a la carta de los Gálatas. Gálatas, capítulo 1, ¿se acuerdan que estamos estudiando el epístola de los Gálatas, Pablo a los Gálatas? Gálatas capítulo 1, vamos a estudiar del 18 al 24. Es la porción que nos toca. Les mandamos un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que se conectan con nosotros, que podamos aprender juntos la palabra de Dios. ¿Sabían? Bueno, les voy a dar el título de este sermón. El título de este sermón es a manera de pregunta. ¿Glorificas a Dios? Esa es la pregunta que quiero que ustedes mediten cada uno en este tiempo. Con eso en mente, voy a introducir este mensaje. Conforme nosotros hemos ido avanzando en el estudio de esta epístola, en este capítulo, algo que hemos podido resaltar o que nos hemos podido dar cuenta es de cómo la vida de Pablo fue transformada, porque hemos podido ver eso. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que la asolaba, que arrastraba a la gente y la llevaba hasta la cárcel, ahora se convirtió en un predicador del evangelio. Esa transformación solamente Dios la pudo haber hecho en su vida. Esa es una de las evidencias, el testimonio de Pablo de su vida es una de las evidencias que podemos nosotros tener como verdadero, que su ministerio era verdadero y que el evangelio es verdadero, porque el evangelio transforma vidas. Nosotros venimos a este lugar, ¿saben a qué venimos a este lugar? A que nuestras vidas sean transformadas. ¿Cómo se transforma nuestra vida? Por medio del entendimiento. Dice Romanos, ¿no? Hemos leído en Romanos capítulo 12 que transformemos nuestra mente por medio del entendimiento. Un entendimiento que Dios nos ha dado y que nos ayuda a transformarnos. Así que podemos decir que la iglesia, sabemos que la iglesia pues es la asamblea, ¿no? Es la reunión, es la congregación. La iglesia somos cada uno de nosotros, cada miembro. Pero vamos a verlo así de esta manera, que la iglesia es como un taller de restauración, donde usted viene y usted cada vez que viene es restaurado. Fíjense que el otro día me pegaron en el carro y resulta que el que me pegó era un amigo mío, pero de ya hace muchos años. Nos conocimos hace 30 años. Y entonces me pega y yo ¿qué pasó, no? Y ya, ay, ¿qué pasó? Y ya nos vimos ahí. Nunca nos habíamos visto, tenía como 30 años que no nos veíamos y nos vimos en ese día. Y me dice, sí, ya te pegué, dice, llévalo al taller, allá te lo arreglo. Tiene un taller él de hojalatería y pintura. Pues desde años yo lo conozco, tenía el taller. Y me dice, llévalo al taller, allá te lo arreglo. Órale, pues, ya agarré y me fui, pero nunca llevé mi carro a su taller, porque fue un rayoncito pequeño. Entonces dije, pues ya, lo pasamos. Pero como nunca le llevé el carro al taller, pues nunca me lo reparó. Él estaba en la disposición. Así muchas veces nos pasa a nosotros, que no venimos al taller a ser reparados. Y entonces seguimos en nuestra vida con situaciones porque no somos restaurados, porque no venimos. Bueno, simplemente quería poner eso ahí en sus mentes para que nos quede ahí claro, ¿no? ¿A qué venimos a este lugar? Pues a ser restaurados. ¿Para qué vamos a ser restaurados? Porque venimos con heridas, venimos con situaciones difíciles, pero pues necesitamos ser restaurados, ¿no? Para que nuestra vida pueda representar esa conducta que se nos pide de parte de Dios, una vida piadosa, ¿no? Hay personas que con su conducta, lejos de traer o de traer algún pensamiento bueno, generan vergüenza. ¿No conocen ustedes personas así? Como por ejemplo un borracho impertinente. Ya cuando está borracho y está haciendo cosas, ay, dice uno, ¿por qué está haciendo eso, no? Está bailando arriba de la mesa y está haciendo bromas pesadas y cosas así que generan vergüenza, ¿no?
a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay personas que también generan vergüenza y tristeza. Aquellas personas que dicen, que proclaman una cosa, pero hacen otra. O sea, que no hacen lo correcto y entonces están generando vergüenza, están blasfemando el nombre de Dios. Pero Pablo no hacía eso. Pablo no hacía eso. Pablo tenía una conducta recta y con su conducta estaba glorificando el nombre de Dios. Eso lo vamos a leer. Acompáñenme a leer Gálatas capítulo 1, del versículo 18 al 24. Dice así: Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios no miento. Después fui a las regiones de Cilicia, de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Padre, te damos gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, ahondar en tu palabra. Permítenos entenderla, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo pedimos. Ayúdame a mí, Señor, a ser un instrumento en tus manos para edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podemos ver nosotros aquí en el verso 18, dice Pablo que después, pasados 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. ¿Qué hizo Pablo durante esos 3 años? Después de su conversión, dice que pasaron 3 años y subió a Jerusalén. Es el lapso de 3 años que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pablo? Perdón, sí, dije Pedro, ¿verdad? Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Y todos, sí, amén, amén. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, Pablo se dedicó a predicar. Desde el momento de su conversión, inmediatamente Pablo comenzó a predicar. Acompáñenme ahí en su Biblia, al libro de los Hechos, capítulo 9, donde nosotros vamos a ver cómo inmediatamente después de la conversión de Pablo, cuando Ananías va y ora por Pablo y que el Señor le devuelve la vista. Inmediatamente después dice Hechos capítulo 9, verso 19 al 22, dice: y habiendo tomado alimento, Pablo recobró fuerzas, porque recuerdan que estuvo 3 días sin poder ver, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí permaneció por algunos días en Damasco, y enseguida, ¿qué dice? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pablo, enseguida que recobró fuerzas, después de que se le devolvió la vista, inmediatamente se fue a predicar el Evangelio, aquel Evangelio que recibió por revelación de Jesucristo, y fue y comenzó a predicarlo a las regiones donde él estaba. Aquí dice en Damasco. Ahí en Damasco comenzó a predicar. Y si nosotros vemos el verso de Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas, en el verso 17, porque Pablo estaba defendiendo su ministerio, estaba defendiendo el Evangelio como revelación de Dios, dice Pablo que no subió a Jerusalén, verso 17 de Gálatas capítulo 1, dice que no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Pablo fue a Arabia y nosotros tenemos como dato que Arabia, pues la mayor parte es desierto, ¿no? No dice a qué fue a Arabia, no sabemos si fue Pablo a meditar al desierto de Arabia, si estuvo ahí o no sabemos a qué fue, pero fue a Arabia, dice. Y luego volvió a Damasco. 3 años estuvo predicando el Evangelio y después fue a ver a Pedro. ¿Para qué fue a ver a Pedro? ¿Necesitaba Pablo la confirmación de su ministerio por Pedro? Porque Pedro era columna, porque Pedro era principal en la iglesia en Jerusalén.
¿Pablo necesitaba que Pedro lo confirmara? No, porque él obtuvo la revelación de Dios, su ministerio venía de parte de Dios. Pablo no necesitaba que Pedro lo confirmara. Así que entonces podemos pensar que Pablo fue a ver a Pedro a Jerusalén para conocerlo, porque ellos no se conocían. Y aquí podemos ver nosotros la importancia de la comunión, de la ayuda mutua entre hermanos, del compañerismo. Pedro y Pablo eran los dos con un ministerio, Pablo a los gentiles y Pedro a los judíos. Entonces estos dos hombres de Dios, pues con un proyecto cada uno enfocado uno a los judíos y otro a los gentiles, estos dos hombres se juntan para estrechar lazos, para que ese compañerismo fortaleciera sus vidas, ¿no? Así como es necesaria la comunión entre los hermanos también. La comunión entre los hermanos es indispensable. Lo platicábamos ahorita. ¿Qué decíamos? Si entre hermanos no platicamos, no convivimos, pues estamos como que desconocidos, ¿no? Así como que, bueno, pues sí lo veo de vista, pero no sé cómo piensa, no intercambio palabras con esta persona, no lo conozco. Entonces, Pablo se encuentra con Pedro para conocerlo, para saber quién es Pedro, ¿no? Porque yo me imagino que Pablo también escuchaba hablar de Pedro, ¿no? Se oían grandes cosas de Pedro. Pedro, ese hombre impetuoso y que aquel hombre que sacó la espada y le cortó una oreja a un hombre, y cosas que se decían, ¿no? Pablo las sabía. Y entonces dice Pablo, bueno, voy a ir a ver a Pedro, pero estuvo con él nada más 15 días. En 15 días era imposible que Pedro le enseñara todo el evangelio a Pablo. Entonces él únicamente a eso va, a conocerlo y a tener esa comunión con Pedro. Así que entonces, esa comunión que es importante y que nos dice primera de Juan nos dice en la primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 3 nos dice, Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí vemos la comunión tan importante que Juan también nos habla de ella, ¿no? Pero qué importante es estar reunidos, no nada más reunirnos por reunirnos, sino que reunirnos con un propósito. Pablo se reúne con Pedro no nada más porque quería reunirse con él, sino con un propósito. En el mismo proyecto de la fe, ponerse de acuerdo. Hacerle saber que a él se le había dado el ministerio de ir a los gentiles y ponerse de acuerdo con Pedro. Eso era a lo que se reunieron. Verso 19 de Gálatas capítulo 1, dice Pablo, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Así es que Pablo no se encontró con ningún otro de los apóstoles, únicamente con Pedro. Y ahí con Pedro también se encontró con Jacobo, el hermano del Señor. Pablo nos dice que vio a Pedro y a Jacobo para respaldar su argumento, porque recuerdan que estaba siendo atacado Pablo por los judaizantes que estaban introduciendo en las iglesias de Galacia que Pablo era un mentiroso, que Pablo no les decía la verdad. Entonces, para respaldar su argumentación, Pablo dice, yo no vi a ningún otro apóstol más que a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Algunos han querido ver aquí en este texto que no se refiere al hermano de Jesús, que se refiere a un primo. Algunos dicen, no, es que cuando dice hermano, dice que es un primo. Otros dicen que es a un hermano en la fe, pero yo creo que la escritura es clara, ¿no? Pues dice que era el hermano del Señor Jesús. Entonces, pues tenemos que creer lo que dice la escritura. Perdón. Hay otros textos
que respaldan que Jesús tenía hermanos. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, verso 3. Ahí nos habla de que dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? O sea, aquí vemos cómo Jesús tenía hermanos. También en Mateo 12, del 46 al 47, pero no los voy a leer por cuestión de tiempo. Nada más para que tengamos una idea cómo la Escritura nos dice que nuestro Señor Jesús tenía más hermanos. Y tenemos que aceptarlo. Amén. Verso 20. Ay, perdón. Me está atacando el... Perdónenme. Verso 20 dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Qué vemos en este texto? Que Pablo fue acusado de mentiroso. Por eso está diciendo, delante de Dios no miento. Les estoy escribiendo la verdad, no les estoy escribiendo mentiras, no les estoy diciendo mentiras. Porque aquellos judaizantes estaban diciendo que Pablo era un mentiroso, que el evangelio que estaba predicando lo había inventado y que su ministerio no era legítimo. Entonces dice Pablo, esta frase que dice, he aquí delante de Dios que no miento. Nosotros que hemos estudiado los atributos de Dios o que hemos escuchado de los atributos de Dios, por ejemplo, sabemos de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios, pues Dios todo lo sabe, Dios está en todo lugar. Dice Pablo, delante de Dios, porque él tenía eso presente, ¿no? Dios está aquí, Dios me está viendo cada cosa que hago, Dios sabe todas las cosas que yo digo, todas las cosas que hablo, por eso pone a Dios por testigo. Dice, delante de Dios no estoy mintiendo y pongo a Dios por testigo, Él lo sabe. Y así cada uno de nosotros estamos en la presencia de Dios todos los días. Dios sabe las cosas que hacemos, Dios sabe las cosas que no hacemos. Así que es importante o tendríamos que tener en cuenta eso, ¿no? Que las cosas que hacemos verdaderamente glorifiquen a Dios. Porque si entonces nos llamamos cristianos y tenemos una vida contraria y hacemos cosas que en vez de glorificar a Dios acarrean vergüenza a la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que tenemos que meditar en eso. Verso 21 y 22 dice Pablo, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. O sea que en su trayectoria Pablo fue predicando de Damasco, luego fue a Siria de Cilicia. Dice que no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Así que a Pablo no lo conocían. ¿Por qué no conocían a Pablo? Porque él no había ido a predicar a Jerusalén. Pablo estaba predicando en otros lados, pero en ese tiempo pues no había WhatsApp, no había Facebook, no había YouTube, así que no podía tener una predicación como esta, pues no lo conocían. Solamente escuchaban de Pablo, pero no escuchaban malas cosas, no estaban oyendo cosas malas de Pablo. Verso 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es lo que se escuchaba de Pablo. Aquel que en otro tiempo perseguía a la iglesia, ahora predica para edificarla. Ahora todo su tiempo, toda su fuerza, todo lo dedica a predicar el evangelio. Con ese ímpetu que tenía Pablo, con ese denuedo. Y ahí estaba Pablo, eso es lo que se decía, pero no lo conocían. Y dice verso 24, y glorificaban a Dios en mí. O sea que la gente que oía hablar de Pablo glorificaba a Dios en la vida de Pablo, porque decían cómo Dios lo transformó. Y además Pablo no estaba buscando su gloria,
no estaba buscando que lo glorificaran o que lo honraran a él, porque él tenía claro que toda la obra la había hecho Cristo en su vida. Así cada uno de nosotros. La obra que Dios comenzó en nuestra vida, la va a perfeccionar. Vamos a ser perfeccionados. Pero a lo largo de esta vida, de este trayecto, nosotros tenemos que hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios nosotros? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, obedeciendo a Dios, viviendo en santidad. Esa es la mejor manera de glorificar a Dios. Porque tal vez nosotros pues no podemos hacer lo que hacía Pablo, ¿no? Pablo pues era un predicador, era un escritor de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo fue un hombre que evangelizó toda esa región de Asia Menor, Turquía, Damasco, Siria, todas esas regiones Pablo estuvo predicando en sus viajes misioneros, donde después con Bernabé y anduvieron ahí, anduvieron haciendo obra de evangelismo para que la gente conociera a Cristo. Así que entonces la vida de Pablo era una vida que glorificaba a Dios. ¿Cuántas personas han conocido el evangelio por la predicación de Pablo? Y no nada más por la predicación, déjenme les digo, porque nos ha dejado estas cartas. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribió y nos dejó estas cartas que estamos meditando. ¿Cuántos de nosotros no somos enriquecidos hasta estos días por la vida de Pablo? Como Pablo como un instrumento de edificación para la iglesia. El apóstol a los gentiles, a los no judíos que somos nosotros. Tenemos esa gran bendición de parte de Dios que muchas veces no somos conscientes de eso. Y sí, Cristo nos salvó y decimos que nos transformó, pero todavía hacemos cosas que traen vergüenza a la iglesia de Cristo. Todavía mentimos en algunas ocasiones. Todavía hacemos cosas que no quisiéramos. Pero tenemos que pensar en eso y tenemos que pedir a Dios que nos ayude a cambiar. Que nuestra forma de vida sea congruente con la palabra. Y como les decía al principio, venimos a este taller de restauración donde nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero. Pero el barro, ¿verdad que no pone resistencia al alfarero? ¿Recuerdan ese pasaje de Jeremías donde le dice Dios a Jeremías, ve y desciende a la casa del alfarero y ahí te mostraré algo? Y entonces dice que el alfarero trabajaba en la rueda haciendo la vasija y que cuando la vasija se le echó a perder, ¿qué hizo el alfarero? La destruyó y comenzó nuevamente a hacerla. Dijo Dios, ¿no podré yo ser como ese alfarero? Que si alguno de ustedes se me echa a perder, lo vuelvo a comenzar de nuevo. Por eso les digo que la buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros la perfeccionará. Porque Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como nosotros. Si Dios nos ha tomado en sus manos, Él nos va a dar forma. Nosotros tenemos que dejarnos como el barro, no poner resistencia. O dirá la vasija de barro que el alfarero formó, ¿por qué me hiciste jarro? ¿Por qué me hiciste vaso? No, ¿verdad? Pues el alfarero le da la forma que Él quiere. Pues así Dios nos va a dar a cada uno de nosotros la forma que Él quiere. Y esa forma, pero necesitamos dejarnos moldear. Porque a veces oponemos resistencia a nosotros. Nos duele cuando somos modelados. Los escultores, cuando hacen una obra de arte, toman un cincel y un martillo y toman su pieza de mármol, escogen su pieza de mármol y empiezan a trabajar en ella. Y cada cincelazo, pero van dándole forma, ¿no? Y cuando ya sale esa obra de arte, dices, wow, ¿no? ¿Qué sacó de ahí? Bueno, así somos nosotros. Ahorita estamos en bruto, pero el Señor toma el martillo y el cincel y nos va trabajando. Y a nosotros nos duele,
A nosotros nos duele cada vez que nos pega un cincelazo. Ay, ay, ay. Nos quiere quitar el orgullo, quiere quitar la lujuria de nuestro corazón, quiere quitar tantas cosas que están ahí y empieza a trabajar, pero nos duele. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que entregarnos en las manos de Dios para que Dios nos pueda modelar, para que verdaderamente lleguemos a hacer esas obras de arte que Dios quiere que la gente vea. De lo que hablábamos, esa luz que resplandezca a través de nuestra vida. Que pueda resplandecer. Bájale el volumen. Que pueda resplandecer a través de nosotros la gloria de Cristo, para que podamos decir como dijo Pablo, y glorificaban a Dios en mí. La pregunta con la que comenzamos al principio: ¿glorificas a Dios? ¿Glorificas a Dios con tu vida? ¿Tus actos, tus hechos glorifican a Dios o acarrean vergüenza? Porque cuando hacemos algo malo, ¿no les pasa que nos da vergüenza y nos da pena? Delante de Dios sabemos que Él está aquí viéndonos y a veces aún así hacemos las cosas malas. No nos detenemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta el temor de Dios. Porque no tenemos claro que Dios está en todo lugar, que Dios lo sabe todo. ¿Qué dice el salmista? He aquí, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes. O sea, Dios conoce lo que pensamos, Dios conoce todo de nosotros. Dios sabía que ibas a venir el día de hoy, porque también otra de las cosas, Dios pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros por su buena voluntad. Porque Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la estatura de Cristo, que seamos perfeccionados. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues glorificar a Dios en nuestra vida. Que Dios sea glorificado con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros actos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. No nada más un cambio externo, porque muchas personas nada más hacen un cambio externo, es decir, en aquellas conductas visibles cambian, dejan de hacerlo. Y entonces tú en apariencia las ves y dices, esta persona ya cambió, pero únicamente cambió en aquellas cosas que son visibles. No, el cambio tiene que ser de adentro hacia afuera. Es como un arbolito, ¿no? Tenemos un arbolito y que tiene plaga. ¿Recuerdan que teníamos el árbol acá con plaga? El capulín que tenemos aquí tenía plaga. Y nosotros le quitábamos las hojitas y la plaga estaba. ¿Por qué? Porque la plaga está desde adentro. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, le pusimos ahí su cal, le echamos jabón, ¿no? Ahí para que se muriera la plaga. Pero entonces nos damos cuenta que aunque nosotros cortemos las hojitas, las ramas que están ya dañadas, la plaga sigue porque está desde adentro. Entonces se tiene que ir uno hacia adentro para que la plaga se termine. Nosotros igual en el corazón, hay tantas cosas que están mal, pero tenemos que empezar de adentro hacia afuera. No nada más externamente. ¿Cuántos de aquí quieren cambiar realmente? La única manera de poder cambiar es reconociendo que hay cosas en las que estamos mal. Porque no se puede cambiar si no se quiere. A veces dice uno, es que no puedo. Yo entiendo que tenemos debilidades y que a veces para nosotros es difícil, pero con la ayuda de Dios, ¿saben qué? Sí vamos a poder. Porque Dios está ahí para ayudarnos. Para eso vino Cristo, para rescatar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos y a eso vino Cristo, a rescatarnos de nuestra mala manera de vivir. Así que tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece
para que podamos cambiar y queremos nosotros cambiar, pues entonces tenemos todo para que ese cambio se lleve a cabo, este proceso de cambio de vida y que podemos glorificar a Dios. Yo los animo a que mediten en estas cosas y que verdaderamente cambiemos, que no estemos únicamente haciendo una apariencia de piedad, no, que nuestro cambio verdaderamente se vea como en la vida de Pablo, ¿no? Pablo comenzó en las regiones a predicar y a Cristo y no paró, de tal manera que la gente glorificaba a Dios en su vida. Ahí está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra tan hermosa, Señor, que siempre nos instruye, que siempre, Señor, está ahí en el momento preciso para infundir aliento, ánimo. Nosotros sabemos, Señor, que tú nos acompañas en cada momento de nuestra vida, que tú nos ves, que tú oyes, Señor, también nuestras oraciones. Cuando te pedimos ayuda, Señor, en aquellas cosas de las que no podemos cambiar, hoy quiero rogarte, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que seas tú ayudándonos a cambiar en aquellas cosas, en aquellas conductas, Señor, que no te alaban, que no te bendicen, que no te glorifican, Señor, para que podamos ser llamados hijos tuyos y podamos glorificar tu nombre, Señor, con nuestra vida, con nuestras acciones, que podamos ser esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, en medio de esta sociedad perversa y caída, Señor, en la que nos encontramos, que nosotros podamos ser, Señor, esa luz que se levanta, ese faro de luz que direcciona, que da esa ruta de salida, Señor. Ayúdanos, Señor, para que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo y a no blasfemar tu santo nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hemos terminado con este estudio. Qué bueno que se conectaron, los que se conectaron a través de las redes sociales. Verónica Ponce, qué bueno que te conectaste. Te mandamos un abrazo, un saludo. José Ponce también, te mandamos un abrazo, un saludo. Que Dios te bendiga. Juana Flores, te mandamos un abrazo, prima. Que Dios te bendiga, que sigas adelante en tu vida. Bueno, pues nos despedimos y que el Señor les bendiga.